Hoy continuamos, nos faltan 2 semanas para terminar la serie que iniciamos hace unos días atrás, que la titulamos así, ¿cómo se llama? Disfruta el fin y principio de año viviendo una vida. Hay muchos que van a terminar el fin de año viviendo una vida en la calle. Muchos van a terminar viviendo la vida con deudas, estresados, ¿verdad? Un montón de cosas. Ayer alguien me escribía y me hablaba de sus desgracias, Claro, porque nuestros errores nos llevan a eso. Y entonces nosotros aquí hemos venido aconsejando para cómo hacer para terminar una vida, terminar el fin y principio de año viviendo una vida abundante. Amén. Así que vamos a estudiar y vamos a ver qué nos dice el Señor. Entonces, el tema de hoy se llama Jesús vino para que tengas vida. ¿Cómo se llama? Jesús vino para que tengas vida. ¿Lo puede repetir una vez más? Así nos calentamos un poquito. Jesús vino para que tengas vida. Ahora repítalo y hágalo, personalícelo. Diga, Jesús vino para que yo tenga vida. Ahora la pregunta es, ¿de qué vida? Si ya usted estaba vivo antes de que, es más, andaba vivito y coleando. Si ya usted estaba vivo, entonces ¿por qué Jesús dice que Él vino a dar vida? ¿A qué se refiere con eso? Trataremos de responder a esa pregunta el día de hoy. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ¿en dónde? En la nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el huerto del Edén, el hombre es hecho del barro, no tiene vida, y ahí Dios sopla el aliento de la vida, y entonces es el hombre un ser viviente. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Ahora, aquí nosotros debemos de entender claramente qué fue lo que pasó ahí. No fue solamente que el hombre vino a tomar vida como usted y como yo, nada más de respirar o vivir. Lo que pasó ahí trascendió eso. Lo que pasó con ese hombre en el huerto del Edén fue que cuando Dios le da la vida con su aliento, le da la vida de Dios en él. El hombre ahora tiene la vida de Dios en él. ¿Sí? Él tiene la vida abundante de Dios. Está en el paraíso, habla directamente con Dios, se comunica con Dios, tiene la vida de Dios en él. Y la vida de Dios no es cualquier cosa. La vida de Dios es algo muy importante. El hombre podía gozar de poder hablar con Dios y Dios hablar con él. Le preguntaba y Dios le respondía, Dios le hablaba y el hombre respondía. Tenían una relación estrecha, tenían la vida de Dios en ellos. ¿Sí? Ahora, cuando Dios le dice al hombre, coman de todo lo que puede haber en este paraíso, excepto de este árbol, porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirás. Ustedes conocen la historia. Entonces ellos se van, Eva seduce a Adán. Adán no tuvo la culpa, fue Eva. No. Y Eva ahora está con Adán y dice, bueno, comamos de ese. Y ahora dice, no, de ese no, porque si nos comemos nos morimos. Y entonces dice Eva, no, comamos. La serpiente dijo que no. Y entonces Adán le dice, bueno, cómaselo usted. Si se muere usted, ya yo no la como. Y se comió la manzana, lo que fuera, la pera, la uva, lo que fuera. Se comió la manzana. Le hago una pregunta, ¿se murieron? No, entonces como Adán ve que no se muere, entonces dice, bueno, invite. Y se come la manzana también. ¿Se murieron? No se murieron. Ahí no se murieron. Entonces, ¿mintió Dios? No mintió Dios. Porque no se murieron físicamente, pero lo que murió para ellos fue la vida de Dios que tenían dentro de ellos. Lo que perdieron ellos fue la vida de Dios que tenían y con lo cual gozaban. En ese momento son sacados del paraíso
y la vida de Dios se pierde. Desde ahí en adelante el hombre pierde la capacidad de relacionarse con Dios, porque ya no tienen la vida de Dios que los conecta. Ya no tienen el espíritu que conecta con Dios, ya no lo tienen. Y entonces desde ahí en adelante el hombre pierde esa capacidad y entonces empieza a hacer todo tipo de esfuerzos. Hasta el día de hoy siguen haciéndolo con la religión. ¿Qué es la religión? Es el esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Y hace todo tipo de esfuerzos para ver cómo se acerca a Dios. Y el hombre no se puede acercar a Dios por esfuerzos humanos. Solo la vida de Dios lo acerca a Dios. Ahora bien, el pecado de ellos los llevó a perderlo todo. Y en consecuencia, todo el resto de la humanidad nace perdido. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuantos qué? Todos pecaron. Quiere decir que al perder la vida de Dios, adquirimos la vida de Adán y solamente recuperamos la vida de Dios a través de Jesucristo. Usted perdió la vida de Dios y la única forma de adquirirla es a través de Cristo. Vea lo que dice ahora sí Juan capítulo 10 versículo 10. Dice: el ladrón, ¿qué dice? No vino sino para matar, hurtar y destruir. ¿Y qué dice Jesús que él vino para qué? Yo he venido para qué? Para que tengan ¿qué? Vida. ¿Estaba usted muerto? No, usted estaba vivo. ¿A qué vida se refiere? A la vida de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: a la vida de Dios. Él dice: yo he venido para que tengan vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. He venido para que ustedes puedan tener la vida. Hoy vamos a ver cómo hacer para disfrutar la vida de que Jesús nos dio. ¿Cómo podemos hacer? Pero antes vamos a ver qué fue lo que pasó, para que lo entendamos mejor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la herencia que nos dejó Adán? ¿Sí? Miremos, número uno. Lo primero que tenemos que recordar antes de disfrutar la vida abundante es recordar la herencia recibida. Tú tienes una herencia recibida. ¿A cuánto les gusta la herencia? ¿A cuánto les dejaron herencia? ¿A cuánto nos dejaron limpios? Amén. Pues yo lo voy a decir: usted le dejaron una herencia. Sí, yo sé que suena más romántico decir al Padre, pero yo le quiero decir algo: que desde el día en que usted nació, usted recibió la herencia de Adán. Desde ese día, usted nació con la herencia de Adán. Desde ese mismo momento. Si no pongan atención a ustedes los chiquiticos, desde chiquiticos son tremendos. ¿Cierto o no? Maliciosos, hablan raro, pelean, muerden, escupen, todo lo que es. ¿Cierto o no? Vea a esos chiquillos que tienen la par suya, tremendos son esos carajillos. Nacen ya con la herencia, ¿o no? Nacen con la herencia de Adán. Yo voy a ponerles un ejemplo para que entendamos cuál es esa herencia que nosotros, con la cual nacemos. Y todo hombre nace. Y voy a ponerles un ejemplo que podría ser muy drástico, podría ser un poco agresivo, pero creo que ejemplifica muy bien la herencia con la cual nosotros nacemos. Y de una u otra forma tiene un parentesco con todos nosotros desde nuestro nacimiento. Se llama el endemoniado de Gadara. En Lucas capítulo 8 versículo 27, Jesús viene en una barca y dice la Biblia: al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. ¿Qué hacía ese hombre? No sé qué. ¿Saben cómo andaba ese hombre? Como el loco Hugo. Así andaba chingo por todos lados. Tampoco vivía ¿dónde? En una casa, sino ¿en dónde? En los sepulcros. ¿Sabe dónde vivía este hombre? Chingo y en las tumbas.
se le conoce como el endemoniado de Gadara. Lo primero que debemos de entender, ¿cuál fue la herencia que nos dejó Adán? Nos dejó la pérdida de la autoestima y de familia. Eso fue una herencia que nos dejó Adán. Una herencia que usted la recibió, la autoestima. Este hombre había perdido todo tipo de valor por sí mismo. No tenía valor por él. No se amaba lo suficiente. Andaba desnudo, dando miedo y dando vergüenza, asustando. Se parece mucho a lo que hay hoy en día, ¿cierto o no? Hay un montón de hombres que lo que hacen es asustar en las casas. Hay un montón de esposos que lo que hacen es asustar en los hogares. Y hay otros que andan dando vergüenza. Y no solo andan dando vergüenza, sino que también se jactan de la vergüenza que hacen. Ayer me emborraché y llegué y tiré y hice esto. Ayer hice aquello. Ayer peleé con él. Ayer grité eso. Y se jactan de su vergüenza. Esto es una herencia de Adán. Algo que usted y yo traemos. ¿Sabía usted que su vida es incontrolable? ¿Sabía usted que su vida usted no la puede controlar? ¿Sabía usted que usted es una persona que si no tiene control se desboca? Yo quiero que usted sepa esto. Nuestra vida es incontrolable. No podemos controlar por nosotros mismos. No me diga a mí que usted puede. Cuando alguien me dice, yo cuando quiera dejo esto, cuando quiera dejo de tomar, cuando quiero dejar de fumar, cuando quiero dejar esa relación, cuando quiera esto. Si pudieras hace mucho tiempo lo hubieras hecho. No puedes. Nuestra vida es incontrolable. Esto es una herencia de Adán. Algo que Adán nos dejó. Pero no solamente nos dejó la herencia de perder el amor por nosotros, sino por las personas que nos rodean, sino por la gente que nos rodea. Este hombre no vivía en una casa, no tenía un hogar, yo no sé a usted, pero para mí mi paraíso en esta tierra es mi casa. Es el lugar más lindo donde puedo estar, por Dios se lo digo. Puedo estar en el mejor hotel de cualquier lugar donde esté, y a los días ya quiero estar otra vez en mi casa. Disfruto mi mecedora y el café en la mañana con un buen libro. Disfruto eso. Amo estar en mi casa, media vuelta y voy para mi casa. Disfruto estar en mi casa. Es el mejor lugar donde usted podría estar. Pero hay un montón de gente que no soporta estar en la casa. Necesita un pretexto, necesita algo para salir huyendo de su casa. Eso es una herencia. Me dijo alguien que amo mucho, que conversé con él ayer, y me dijo algo tan doloroso. Me dice, yo voy a morir como murió mi papá. Voy a morir como murió papi. ¿Y sabe cómo murió el papá? Después de tener todo, solo. De un infarto, lo encontraron en una casa después de muerto. Y él dice, yo voy a morir así. ¿Sabe de dónde? Yo sentí un pesar y un dolor, pero no me asusta y no me sorprende, porque esa es la herencia que nos dejó Adán, de la soledad. ¿Por qué los matrimonios se están divorciando? ¿Por qué la gente está sola? ¿Por qué la gente está viendo cómo vive? Una herencia de Adán. Esa es la herencia que nos dejó Adán. Ahora, no solamente debemos de entender esto como la pérdida de la autoestima y el valor de familia, sino el daño que nos hacemos. En Marcos capítulo 5, versículo 5, hablando de este mismo hombre, Marcos lo dice: noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, y dice que hacía dos cosas: gritando y golpeándose con piedras. Eso era lo que hacía. Gritaba y se golpeaba con piedras. Y todos los que estamos diciendo aquí diríamos: qué bárbaro, ¿por qué hace semejante cosa? ¿Cómo se daña a sí mismo? Pues yo le quiero decir, muchas veces nosotros estamos dañándonos a nosotros mismos. Hay un montón de acciones que lo que estamos haciendo es golpeándonos a nosotros mismos sin darnos cuenta. El odio es un golpe a nosotros mismos. La falta de perdón es un golpe a nosotros mismos. El resentimiento es un golpe a nosotros mismos. Solo nosotros nos hacemos daño. Hay muchas formas de cómo nos hacemos daño. Y este hombre andaba gritando.
en los sepulcros, alzando su voz. Podría ser un grito de espanto o podría ser un grito de dolor. Pero si algo hizo la herencia de Adán fue provocarnos a nosotros mismos daño. He dicho esto muchas veces. Satanás agarra la pala y nos las da la pala. Nosotros cavamos los huecos y con la misma pala nos empuja adentro y después les tira la tierra encima y los entierra. Esa es la herencia de Adán. Ahora bien, número 2. Jesús, antes de darte vida, tenía que hacer algo que usted debe de entender. Antes de su vida tuvo que venir la liberación. Antes de su vida, ¿qué tuvo que venir? La liberación. No podía haber vida sin libertad, porque la herencia de Adán era una herencia que el enemigo le había establecido a través de la esclavitud. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 13: antes de recibir esa incircuncisión, o podríamos decir antes de recibir esa libertad, como usted quiera, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados. Versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente. Otra versión dice el acta de decretos que teníamos pendiente, los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y el versículo 15 dice: y desarmó, ¿puede repetir esa palabra conmigo? Desarmó. ¿A quién? A los poderes y a las potestades. Por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Vino a libertar al hombre de la esclavitud de quien lo tenía esclavo. Satanás ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Puede decir amén? ¿Quién tenía el control sobre la vida de Adán? Era Satanás. Jesús lo venció en la cruz del Calvario al pagar con su propia vida por el pecado de toda la humanidad. Jesús rompió el acta de decreto diabólica que nos tenía esclavos. Él pagó, no fue gratis, Él pagó. Jesús despojó, le quitó a los principados, potestades, a todo lo diabólico, lo que nos tenía a nosotros esclavizados, y triunfó sobre ellos al morir en la cruz. ¿Alguien puede decir amén a eso? Usted necesitaba ser libre y no tenías posibilidad de liberarte. Jesús vino para darte libertad. Jesús vino para liberarte. Antes de la vida viene la libertad. ¿Sí? El hombre no puede encontrar, escuche bien esto. Escuche muy bien esto. No sé si ustedes conocen un poco la doctrina del bautismo de la Iglesia Católica, pero durante muchos años se discutió acerca del pecado de Adán. Y ellos decían, bueno, si el hombre nace con el pecado de Adán, o sea, quiere decir que ya nació malo y que no va a tener oportunidad para ser salvo. Y entonces, en esas discusiones teológicas que alguien tiene, sí, pero tiene libre albedrío y podría decidir. Y otro dice, no, pero ¿cómo va a ser eso si tiene el pecado de Adán? Y empiezan esa discusión. Y entonces lo que toman una decisión, un monje que se retiró durante muchos años, se retira y sale y dice, bueno, lo que pasa es esto. Todos nacemos con el pecado original, pero cuando se bautizan, los bautizamos de niños, en ese acto le es quitado el pecado original. Cuando se bautizan de niños, se le quita el pecado original, y ahora el hombre no es que es salvo, sino que al quitar el pecado original, dicen ellos, tienen la libertad para que usted escoja qué camino debe seguir. Note qué fácil. Y ahora usted puede decidir qué camino va a tener. Eso, por supuesto, no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Y ningún niño porque se bautice va a ser salvo. Lo que sí le puedo decir con total claridad es que desde el día en que usted nació, si bien nació con el pecado de Adán, también quiero que sepa que desde el día que usted nació y antes de que usted naciera, había venido uno antes de que usted naciera para liberar al hombre del pecado y de cualquier otra cosa, y no necesita un bautismo, lo que necesita es reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ahora, termino con esto. Jesús ha venido
para dar vida, para que tengas vida y para que la tengas ¿qué? En abundancia. Él vino. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué necesitábamos una Navidad? ¿Por qué se ocupaba una Navidad? Le hago una pregunta. ¿Qué habría pasado si no hubiera habido una Navidad hace muchos años allá en Belén? ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo si no hubiera habido una Navidad? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Por qué tenía que venir Jesús? Porque desde el mismo momento en que el hombre es sacado del Edén, escuche bien esto, desde ese mismo momento aparece la primera profecía bíblica acerca de que aquí, hoy, ustedes son sacados del Edén, pero un día vendrá el Mesías a restaurar lo que hoy se perdió. Desde ese mismo día, y entonces dice la profecía bíblica, y una mujer dará a luz a un hijo, y una serpiente le morderá el talón, pero él le majará la cabeza. Está hablando de Jesús y de Satanás, de lo que iba a haber. Jesús le mordieron el talón o la pantorrilla al morir en la cruz, pero se levantó de los muertos y le aplastó la cabeza a todo demonio, principado y potestad. ¿Por qué tenía que venir Jesús? ¿Por qué tiene que haber Navidad? Usted debe entender tres aspectos de la Navidad que son importantes y que nunca debes de olvidar. El propósito de la Navidad. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? ¿Por qué Jesús tenía que venir? ¿Y sabe por qué tenía que venir? Porque tenía que venir a restaurar lo que se había perdido, acercarnos de nuevamente a Dios. Dice Mateo capítulo 1 versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo se llamará? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Jesús, ¿cómo se iba a llamar? Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Jesús tenía que venir? Porque la única manera de acercar a Dios a los hombres era a través de Jesús. No había otra forma. Entonces cuando Jesús viene, vino a acercarnos a Dios. Y yo quiero que sepa esto. Yo quiero que sepa esto. Dios está con nosotros hoy en la mañana. Dígale que te saluda, Dios está con nosotros hoy. ¿Y sabe por qué sé que Dios está con nosotros hoy? Porque la vida de Dios está en mí, está en usted y está en todo aquel que entrega su vida a Cristo. Todo aquel que le entrega su vida a Cristo, la vida de Dios está en él. Y entonces Dios se acerca a usted. Y ya Dios no está lejano. Yo no sé si a usted le ha pasado eso en algún pasado, en el pasado lo ha visto en algún momento, que se sintió completamente solo. Pero yo le quiero decir algo, cuando la vida de Dios viene a su vida, usted nunca más se siente solo. Dios está con usted donde quiera que se encuentre. Y puede ser que todo el mundo lo abandone, pero Dios estará con usted. Y puede estar usted en una isla, en una montaña solo. Dios está con usted. Porque Jesús vino a acercar a Dios al hombre. Esto es lo más maravilloso de la Navidad. La Navidad es la oportunidad de que el hombre se acerque a Dios a través de Jesús. Jesús vino, ese pequeño, ese bebé vino para acercar al hombre con Dios. El Dios con nosotros. Usted puede estar completamente seguro de eso. Pero no solamente eso, vino para traernos salvación. Y dice la Biblia, Mateo 1 versículo 21, y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de los pecados. Jesús vino para salvarnos del pecado que nos tenía a nosotros esclavizados. ¿Cuál es el propósito de Jesús o de la Navidad? 1, acercarnos a Dios. 2, salvar la humanidad. Ahora, ¿qué es lo irónico? Los tres aspectos de la Navidad. Uno tiene que ver con el propósito. Lo segundo tiene que ver con lo irónico. ¿Por qué? Vamos a ver. Ya les dije que Dios inmediatamente, después de que expulsa al hombre del Edén,
del paraíso, da la primera profecía. Y de ahí en adelante se empiezan a dar profecías. Y el pueblo de Israel está esperando al Mesías. Y todo el mundo sabe en Israel que vendría el Mesías. Y todo el mundo entiende que vendría el Salvador del mundo, que tomaría el trono de David y que sacaría al pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos están esperando al Mesías. Saben que el Mesías vendría. Isaías lo profetizó y todo el mundo lo espera. Entonces, cada sábado que se reunían decían, bueno, tal vez nosotros seamos la última generación que nos podamos encontrar en la tierra y que podamos ver al Mesías cara a cara. Tal vez sea alguna de ustedes, mujeres que están aquí, las que serán la madre, la pura madre del Mesías. Y yo me imagino que si alguna mujer quedaba embarazada, diría, ¿seré yo la mamá del Mesías? Toda persona que quedaba embarazada era candidata probablemente a que el Mesías viniera. Y entonces seguramente leían y decían, bueno, preparémonos para la venida del Mesías, porque en cualquier momento el Mesías llega. Alístesen, porque cuando Él llega tomará el trono de David, su padre, y gobernará con juicio y justicia y nos sacará del imperio romano y seremos libres. Y todo el mundo estaba esperando, y me imagino los titulares diciendo, seminario, cómo prepararse para la venida del Mesías. Ellos están esperando, sabían, lo conocían, sabían que el Mesías vendría. ¿Qué es lo irónico? Lucas capítulo 2 versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Escuche lo que dice la palabra, y dio a luz a su hijo primogénito. Nunca se te olvide esa palabra, primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Primero. Para Dios es el unigénito, para María primogénito. Para Dios el único, para María el primero. Y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el hotel. Note, no había lugar para él donde nacer. Y esto aquí es muy importante. Estaban esperando al Mesías, sabían que el Mesías los vendría a libertar, sabían que el Mesías vendría a regir con mano dura, y todo el mundo lo esperaba y todo el mundo estaba ansioso. Pero llegó el Mesías y nadie se dio cuenta, por lo menos ninguno de los escribas. ¿Quiénes fueron los que llegaron a verlo? ¿Quiénes fueron los que llegaron al pesebre? Unos reyes. ¿Cuántos reyes eran? No dice la Biblia. ¿Cómo se llamaban? Tampoco dice la Biblia. Venían de lejos. Venían de muy largo, miles de kilómetros. No dice la Biblia ni cómo se llamaban, ni cuántos eran. Lo que dice sí que trajeron presentes, oro, incienso y mirra. Pero venían de muy lejos. Caminaron miles de kilómetros para venir a donde Jesús. Y escuche, cuando Él nace, los que llegan son pastores y reyes magos a buscarlo. Dos cosas importantes en su nacimiento. Uno, ¿quiénes debieron haber estado en la parida de María? ¿Quiénes debieron haber estado ahí? ¿Quiénes debieron haber estado haciendo porras al agua, en el pesebre o en la casa o en la habitación? Como cuando nacían los reyes. Cada vez que se escuchaba el llanto del hijo del rey, todo el mundo celebraba porque vendría el heredero del rey. Pero ahora, ¿quiénes están aguardando el nacimiento del Mesías prometido? Los fariseos, los escribas, los que sabían la ley para arriba y para abajo, los que tenían conocimiento de todas las cosas que iban a pasar. No. ¿Quiénes estaban? El buey, la huella, no hay huella, la vaca, el burro, la oveja, la gallina, el pato. Y ustedes ven cómo ponen los portales. Son tan lindos.
Y usted ve cómo lo decoran y ponen la estrella de David, y ponen en la ovejita, y ponen todo lo más bonito, y la camita, y toda la cosa. Pues yo que le quiero decir, eso es puro romanticismo religioso. No sé si usted ha estado en un corral. No sé si ha ido alguna vez a un corral donde hay vacas, donde hay bueyes, donde hay ovejas, donde hay... Lo que había ahí era un desmadre, caca de todo, de cordero, de todo. Mire, tenga gallinas, tenga un chancho, tenga una yegua, tenga un caballo, para que vea cómo huele eso. Lo irónico es que cuando Jesús viene a nacer, tiene que nacer en un pesebre, porque no había para él lugar. Nadie le había preparado un lugar para que él fuera a nacer. No había un lugar. ¿Y no se parece mucho esto a lo que pasa hoy en día? No sé. Ayer hicieron una obra de teatro maravillosa que me hicieron llorar. Acá, lindísimo. Wow, una obra de teatro buenísima. Porque hoy la Navidad tiene que ver con regalos, comida, más regalos, más ropa, más esto, más aquello. Vayamos para acá, corramos para acá. Y seguramente Jesús diciendo: hey, hello, aquí soy yo, ven a ver, es a mí que me celebra, soy yo el cumpleañero, soy yo el que nací, soy yo aquí estoy yo. A ver, ¿le gustaría a usted que le hicieran una fiesta de cumpleaños y se le comieran el queque y le dieran los regalos a los demás? Bueno, solo a Kenry se le llevaron el queque cuando se casó. Y todavía no logra superar esa. Después de 15 años se le comieron el queque del cumpleaños. ¿Se sentiría usted bien a que eso pasara? Y hacen la fiesta de cumpleaños y le dan regalos a todos, y usted como... Pues esto es más o menos lo que pasa. Jesús viene a nacer y no hay nadie que lo esté recibiendo. No hay nadie que lo esté. Eso es lo irónico. Y lo que está pasando hoy en día, y que yo quiero que a usted no le pase, porque la Navidad, nuestra celebración, tiene que ver con Cristo, que vino a darnos vida y vida en abundancia. De eso se trata. Que no nos pase. La Navidad tiene que ser para que usted disfrute con su casa y diga: hoy celebramos a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? No celebramos a Santa Claus, ni a los regalos, ni nada de eso. Celebramos a Cristo el Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. A Él celebramos y a Él honramos. Ahora bien, termino. ¿Qué es lo correcto? Lo tercero tiene que ver con lo correcto. ¿Qué es lo correcto? En la Navidad también hay algo que es correcto. En el versículo 2 del capítulo 2 de Mateo dice que los magos llegan a buscarlo y se lo llevan donde Herodes y pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? ¿A qué venimos a hacer? A adorarle. ¿Dónde ha nacido? Porque venimos ¿a qué? A adorar. Esto es lo correcto. Esto es lo que hay que hacer. Es lo correcto. El sentido de la Navidad es adoración. Debería de ser adoración, pero vuelve a ver para su lado. Debería de ser adoración. Debería ser algo para venir a adorar, para venir a estar con Dios. Pero fíjese que la Navidad la han tomado el comercio y la desbarató. Le dieron lugar a Santa Claus, un impostor. Yo lo he dicho muchas veces, lo tengo atravesado, no lo soporto. Donde quiera que llegue y vea un Santa Claus lo odio. No, ya yo creo que ya me liberé de eso. Porque me engañaron, me mintieron. Me dijeron que me iba a regalos y nunca me dio ni papa. Le escribí cartas y no me dieron nada. Nos dijeron que iba a llegar por la chimenea y en la casa no había chimenea. Y yo siempre pensé: ¿por dónde va a venir aquí? Porque nos han engañado. Hollywood nos engañó, el mundo nos engañó, la gente. Y hoy todo tiene que ver con ropa, con plata, con comida. Por Dios, la Navidad es adoración. Dice la Biblia que en el versículo 11 dice: al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron.
Y dice, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿A quién se lo trajeron? A Dios. ¿A dónde queda el oro, el incienso y la mirra hoy? En los moles, en las tiendas, en el Goyo, ahí queda todo. Lo correcto de la Navidad es adorar. ¿Y qué es la adoración? Es la respuesta mía al amor de Dios. Jesús vino para darnos vida. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Adorar. Dice que los pastores, después de que fueron y lo vieron en el pesebre, regresaron y alababan y adoraban, porque habían visto todo lo que les habían dicho los ángeles cuando cuidaban sus ovejas. ¿Quiénes pudieron ver la Navidad y disfrutaron la Navidad? Unos pastores humildes que estaban en el campo, que estaban tranquilos, reposados, mirando las estrellas, y aparecieron los ángeles. Esos fueron los que lo vieron. Los reyes magos que se habían preparado, y me gusta esto, se habían preparado para ir a adorar. Yo no creo que la gente hoy pueda adorar mucho a Dios en medio de lo que está pasando hoy, porque la gente no está preparada para adorar a Dios. La gente está loca. La gente anda como hormigas. ¿Cómo van a adorar a Dios con tanta turbulencia? Los reyes magos se prepararon, venían listos. ¿Usted cree que lo que ellos traían lo agarraron? Bueno, ¿qué le vamos a dar? Bueno, a ver qué andan. Coja usted, agarre usted aquí. ¿Qué podemos darle? No sé, vamos a ver. ¿Quién anda algo ahí? A ver, ¿quién trajo? Saquen a ver qué hay. Bueno, esto lo que andamos. Lo que traían, lo traían preparado. Su adoración era una adoración preparada. Dice el texto: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. ¿Sabe que venían ellos detrás? De una estrella. Y cada vez entre más caminaban y se acercaban más, decía, ya está más cerca, por aquí debe de estar, porque ya se paró, por aquí va a andar. Hemos caminado miles de kilómetros, pero por aquí debe estar porque se detuvo. Pongámosle nombre, Melchor. Se detuvo la estrella. Se detuvo, mire, se detuvo. Por aquí debe de ser, en alguna parte, búsquela, como en las películas. Se detuvo la estrella, por aquí debe ser. Me vino caminando por el desierto y dice, allá va, síganla, no la pierdan. Pero de pronto la estrella se detuvo. Y cuando llegaron preparando su corazón, porque eso habían andado buscando. Yo no sé qué has andado buscando en tu vida, pero Jesús ya nació. Y nació para que usted tenga vida y vida en abundancia.